Hoy se cumplen ya 2 años desde que se dio ese anuncio por la ex ministra de Salud, Rosario Turner, del primer caso de COVID-19 en nuestro país. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿A cuándo se nos dirá que habrá un fin de la pandemia? Todo eso lo vamos a estar analizando en nuestra siguiente entrevista con el doctor Alfredo Moltó. Doctor, gracias por estar con nosotros, asesor del Ministerio de Salud. Doctor, hoy se cumplen 2 años de ese anuncio, de ese primer caso. ¿Qué hemos aprendido los panameños en cuanto a este virus y cómo ha sido su evolución de la misma? Buenos días, doctor. Un gusto tenerlo nuevamente. Buenos días, Luis. Buenos días a toda la teleaudiencia de Next TV. Gracias por la oportunidad nuevamente de permitirnos darle información actualizada sobre la pandemia de COVID-19 en Panamá. Efectivamente, hoy 9 de marzo del 22 se cumplen exactamente 2 años cuando se hizo oficial el primer diagnóstico de COVID-19 en Panamá. Ya han pasado estos 2 años en donde en la actualidad pues hemos visto cómo ha ido evolucionando la pandemia y hemos visto que a lo largo de la misma se han dado diferentes momentos que hemos llamado olas. En el año 2020 se dio una primera ola en los meses de junio, julio y agosto. Posteriormente, a final de ese año, en el mes de diciembre y el mes de enero del 2021, se dio la segunda ola, que fue la más fuerte. Posteriormente, a nivel de julio del 2021, se dio una tercera ola, que fue la de menos impacto. Y finalmente, en la última semana de diciembre y en las primeras semanas de enero, se dio la cuarta ola, que fue la de mayor magnitud en cuanto a casos, pero no así la de mayor impacto en cuanto a hospitalizaciones y muertes. Eso fundamentalmente se debió a que Panamá es uno de los países que desde un principio adoptó como estrategia de protección para el contagio el uso obligatorio de la mascarilla, posteriormente la careta facial en los transportes públicos y manteniendo entonces el distanciamiento físico y el aseo, lavado de manos frecuente con agua y jabón o gel alcoholado. Doctor, A partir, a par- al inicio yo perdón, recuerdo... Sí, te concluyo en cuanto a lo que ha sido la manera en que Panamá ha abordado el tema. A partir de enero del año pasado y hasta la fecha, se inició entonces el programa continuo de vacunación, que hasta este momento, que ya incluye población de 5 años en adelante, el 85% de esa población meta tiene una dosis, 74 dos dosis y el 51 la dosis de refuerzo. doctor, yo recuerdo cuando antes que se anunciara, unos días antes, la desesperación de las personas o de los panameños por buscar mascarillas. Esto fue una locura llenando las farmacias. Hoy día nos preguntamos, después de esos 2 años, ¿cuándo vamos a quitar el uso de las mascarillas? Incluso ya muchos en el transporte no están utilizando las caretas. Va cambiando, Bueno, ¿no? bueno Luis, el problema es que hay personas que están hablando y lamentablemente también algunos medios de comunicación de la prepandemia, la pandemia y la pospandemia. Nosotros no estamos en pospandemia, nosotros estamos en pandemia con una proyección de control de la misma. La pandemia fue declarada por la Organización Mundial de la Salud y es la Organización Mundial de la Salud que en su momento, cuando la cifra y el comportamiento epidemiológico a nivel del mundo permitan, la que levantaría el estado de pandemia para pasar entonces a un estado de endemia. Yo lo que recomiendo, Luis, es que tengamos un poco más de paciencia, seamos prudentes, no estemos forzando situaciones
la mascarilla ha demostrado ser no solamente eficaz para el COVID, han disminuido tremendamente las otras enfermedades respiratorias, como es la influenza, los resfriados comunes, porque la vía de transmisión del COVID y de otros virus es la vía respiratoria. Entonces, eso ha sido importante. Yo pienso que eso debe ser un punto de inflexión para el comportamiento de aquí en adelante de los panameños ante infecciones respiratorias. Entonces, yo creo que de aquí a 4 semanas podremos estar nuevamente con las cifras que éramos tremendamente optimistas en el mes de noviembre, diciembre, de que teníamos menos de 100 personas contagiadas por día, teníamos un promedio de 12 a 14 personas en unidades de cuidados intensivos y un promedio de muertes de 1 a 2 por día. Todavía, al día de ayer, tenemos 382 casos nuevos, teníamos 24 personas en unidades de cuidados intensivos y estaban muriendo 3, 4 personas en el día. Entonces, tengamos un poquito de prudencia. En estos momentos debemos enfocarnos en el tema del inicio seguro a las clases presenciales. Sí. Llamamos a la responsabilidad de los padres de familia para que lleven a vacunar a sus hijos. Estamos casi en el 40% de porcentaje de vacunación de esa población de 5 a 11 años, que es de alrededor de 576,000 estudiantes. Pero debemos subir esas cifras porque en la medida que nosotros subamos esas cifras, estamos protegiendo a nuestros niños de que se contagien o de que si se contagian tengan una enfermedad severa que los hospitalice y pueda poner en peligro su vida. Están hospitalizándose niños, no en la proporción que se hospitalizan los adultos. Han muerto niños, pero no quisiéramos que esto pasara en ningún hogar de Panamá. Así que llamamos esa atención a esa responsabilidad de los padres de familia y los adultos que todavía no se han vacunado por una u otra razón, pues que acudan a iniciar su proceso de vacunación. El Estado panameño ha hecho esfuerzo, ha adquirido las vacunas y cada panameño tiene sus vacunas para completar su esquema de vacunación. Doctor Alfredo, el lunes que estuve conversando con docentes, algunos estudiantes y también padres de familia, le decía yo que lo que faltaba para enfrentar esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando era abrir las escuelas del país. Y eso es importante porque veía la ansiedad en los niños, mucha confusión también en los niños, y esto era importante porque los niños necesitan ese contacto con otros compañeros, con demás personas, porque después vamos a estar criando niños que van a estar escondidos, van a estar encerrados, y se necesitaba eso, y ojalá que este reinicio a clases, de esta de vuelta a clase de manera presencial, sea exitoso y no tengamos que volver a cerrar las escuelas, porque creo que uno de los que han cumplido y han aprendido bastante sobre esta pandemia han sido los más pequeños de la casa, doctor. Es correcto, Luis, es correcto. Y por eso es que el Meduca, muy coordinadamente con MINSA, han estado trabajando todo el proceso de programación de este regreso a clase. Hay una serie de protocolos de bioseguridad que se deben aplicar en cada uno de los centros escolares, en donde los responsables de que se cumplan es la comunidad educativa, los docentes, los estudiantes y los padres de familia. El Ministerio de Salud estará supervisando, estará haciendo operativos para velar porque se cumplan estos protocolos de bioseguridad. Pero los docentes han sido capacitados, el personal administrativo, de forma tal que ya no podemos en esta época decir que, bueno, hoy estoy como un poquito resfriado, como si tengo una alergia, como que me parece que me mojé y me va a dar un resfriado. No,
Ahora, cualquier tipo de sintomatología respiratoria, nosotros debemos descartar que sea COVID. Debemos mantener esas medidas de uso de la mascarilla e irnos a hisopar inmediatamente. Se espera que pronto las escuelas puedan tener los kits de pruebas de hisopados autoaplicables en la medida en que las empresas que lo comercializan lo tengan en disponibilidad con el registro sanitario del Gorgas, y eso hemos entrenado a personal docente para que lo puedan aplicar. De salir positivo alguno de los casos, pues inmediatamente lo referiríamos a la instalación de salud. Recordemos algo, la vacuna contra el COVID en Panamá sigue siendo voluntaria, pero la información que permanentemente estamos dándole a la población, sin maquillar cifras, sin esconder cifras, de cómo evoluciona el contagio, cómo evolucionan las hospitalizaciones y las muertes, nos dice de manera fehaciente que la vacuna es segura, que la vacuna es eficaz y que definitivamente lo que tenemos que hacer es pues, vacunarnos y mantener las medidas de bioseguridad, porque, repetimos, el contagio se puede dar aún en personas vacunadas, pero mucho más en aquellas personas que no están vacunadas o están incompletamente con su esquema de vacunación. Doctor, no puedo culminar esta entrevista sin también hacer un reconocimiento a aquellos médicos, el personal de salud, enfermera, camilleros, el aseador de cada hospital, a todos ese personal que por 2 años consecutivos han trabajado fuertemente para hacerle frente a esta pandemia y que en medio, doctor, de esta pandemia, de este virus, muchos de ellos también fallecieron y muchos se contagiaron. Es correcto, Luis, es correcto. Te agradezco ese reconocimiento. Definitivamente que nos sentimos muy orgullosos de esa cuota de sacrificio. No hubiésemos querido que ninguno de los miembros del equipo de salud hubiese fallecido, pero nosotros estudiamos para la atención. Estamos en primera fila. Es por eso la importancia de que ese personal fue el primero en recibir las vacunas, pero sigue todos los días atendiendo a personas que pueden venir contagiadas, y el personal de salud tiene que seguir utilizando las medidas de bioseguridad, y las personas que tienen algún tipo de sintomatología respiratoria, pues olvidémonos de que puede ser un resfriadito, olvidémonos de que puede ser otro virus, mejor salgamos de duda, porque en la medida en que nosotros podamos interrumpir de una manera efectiva el contagio, por un lado, y por otro, elevando el nivel de protección de la población a través de la vacunación, es que podremos en un momento dado poder tomar medidas de quitar las mascarillas, primero en áreas libres, en espacios libres, y llegará el momento en que posiblemente también en espacios cerrados. Pero mientras tanto, por favor, sigamos utilizando las medidas de bioseguridad, Luis. Doctor Alfredo Moltó, asesor del despacho superior del Ministerio de Salud, gracias por estar con nosotros, doctor, haciendo un balance de estos 2 años desde que se anunció este primer caso, que no queríamos que llegara a nuestro país, pero era una realidad a la que nos teníamos que enfrentar. Doctor, gracias y que pase feliz día. Buenos días, Luis. Hasta luego.